Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa radial Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria para brindarles a ustedes entrevistas, noticias e información económica, social y coyuntural. Quiero agradecer como siempre a la Corporación Juventud Independiente y a la Universidad Nacional de Loja por el apoyo para el desarrollo de este programa. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Universitaria 98.5 para la ciudad de Loja y Radio Cumbres 106.9 para las provincias de Azuay y Cañar. También nos pueden seguir en redes sociales a través de nuestras páginas en Facebook, Programa Radial Vista Económica y CJI Ecuador. Quiero dar la bienvenida a Leonardo en este programa. Muchísimas gracias, Roberto. El día de hoy en el programa Vista Económica conversaremos un poco más sobre el tema de cómo se manejaron las cifras durante la pandemia y además también conversaremos sobre la vacunación. Cómo está corriendo la vacunación con Carlos Oporto, quien es analista e investigador. Además, contaremos con un análisis sobre lo que pasó con el medio digital La Posta y su lanzamiento en televisión, el cual no fue muy bien recibido. Sin más, arrancamos. Bienvenidos y bienvenida. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Arrancamos nuestro segmento Voces Económicas con una entrevista a Carlos Oporto. Él es magíster y además se ha dedicado a la investigación y al análisis de datos, especialmente durante la pandemia. Él en su cuenta de Twitter hace una evaluación periódicamente, casi diaria, de todos los datos que se generan sobre la pandemia y la vacunación. Estimado Carlos, muy buenas tardes. Queremos agradecerte por tu presencia y queremos arrancar con unas preguntas, esencialmente hablando sobre el tema de cómo se manejaron las cifras durante la pandemia en el Ecuador. Ecuador tuvo un pico muy alto en cierto sector de la costa y fue muy distinto en la sierra, ¿no? ¿Cómo se manejaron estos datos? ¿Cuál fue la realidad? ¿Estuvo relacionada con la realidad? Y por otro lado, ¿por qué decidiste comenzar a llevar este análisis de datos? Bienvenido, Carlos. Leonardo, sí, bueno, principalmente en marzo, todo comenzó un poco antes de marzo, ¿no? Marzo 2020, sino en enero 2020, cuando empecé a ver los datos del hospital de Johns Hopkins, Estados Unidos, que ellos colocaban todos los datos de casos del mundo. En ese momento era principalmente en China, y sí, por ahí había algunos casos en Estados Unidos, Italia, pero muy pocos, ¿no? Y no había fallecidos fuera de China. Desde ahí tuve el interés de seguir los datos del COVID y lo seguía a diario, ¿no? Seguía a diario. Y a un momento que se expandía un poco más en enero y decía, bueno, veo una curva exponencial aquí, que los casos van aumentando el doble cada día. Digo, si esto se expande de China va a ser terrible, ¿no? Siendo que las cifras de fallecidos no eran tan altas, decía, bueno, es una enfermedad que tiene un 3% de mortalidad, es terrible, ¿no? Y lo veía desde ese momento, lo decía como algo grave si se expandía, ¿no? Luego ya vi que se comenzó a expandir y tal vez ya me interesé un poco más cuando se reportó el primer caso en el país. Yo veía que las cifras, por lo menos de otros países, se notaba una curva, tenía sentido, ¿no? Pero cuando empezaron a reportar las cifras en Ecuador, no tenían relación con lo que se reportaba en Italia, España o mismo en otros países. Un día reportaban una cosa, otro día reportaban pocos casos, el otro día reportaban que habían la mitad de las pruebas represadas. Siempre hubo ese problema de pruebas represadas. Nunca pudimos medir la magnitud de lo que estaba pasando en Guayaquil, porque no había un sistema preparado para esto, ¿no? Otros países tal vez sí lo tenían. Inglaterra definitivamente debe haber tenido un sistema más avanzado porque ellos ya tienen temporadas de gripes, ya usan el mismo sistema, ¿no? Para esto. Pero nosotros definitivamente no teníamos algo preparado. Se subestimó completamente el tema, no habían pruebas PCR, se hacían creo que 200 a 300 pruebas PCR al día, luego se consiguió aumentar a 500, igual era insuficiente. Esto a nivel nacional, ¿no?
hasta los primeros días de abril. Entonces, realmente nunca pudimos dimensionar lo que estaba ocurriendo. Y de ahí vimos fallecidos, muertos, cadáveres en las calles, bueno, todo lo horrible que pasó en el Guayas y en la parte de la costa, eh, que realmente no se pudo ni siquiera registrar, ¿no? Si vemos las hospitalizaciones, no fueron registradas, los fallecidos confirmados no habían pruebas, entonces simplemente lo sabemos ahora por el registro civil, por el exceso de fallecidos y por el registro de entierros que tenemos en Guayaquil, sabemos lo que ocurrió, ¿no? Entonces, debido a eso, debido a que hubo eso, que me interesó, porque yo decía, bueno, no puede ser que nos estén diciendo que hay 5 fallecidos de COVID diarios o 10 fallecidos de COVID diarios a nivel nacional y estamos teniendo este tipo de emergencia, ¿no? No me cuadraba, o sea, no tenía ningún tipo de relación, ¿no? No puede ser que Guayaquil estamos viendo hospitales colapsados por estas cifras tan bajas. Y bueno, posteriormente se reveló ese registro de entierros en Guayaquil y se vio que eran 10.000 personas que habían fallecido, ¿no? No eran las 100 que comunicaban. Estábamos hablando de 100 y 10.000, hay una diferencia gigantesca, ¿no? Y ahí dije, no, esto hay que registrarlo, esto hay que visualizarlo, porque no está bien, ¿no? O sea, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando en otras provincias? Si esto pasa en Guayaquil, ¿qué está pasando en otras provincias? Y luego sí se transparentó lo que es el registro de todas las defunciones, de todas las causas, por el registro civil, ¿no? Que eso es algo bueno, que hizo el gobierno en ese momento, que es simplemente liberar esa data. No la comunicaron, no comunicaron bien, las personas no sabían realmente cuál era el exceso de fallecidos, pero por lo menos estaba la data ahí, si a alguien le interesaba, podía analizarla, ¿no? Es lo que con un grupo, bueno, no solo yo, hubo otras personas también que hicieron esto. Hubo un amigo, Andrés Robalino, en ese momento él había creado un repositorio de datos abiertos, y bueno, desde ese momento hasta ahora hay varias personas que han estado colaborando con ese repositorio y ahora también aportó datos de vacunación. Y gracias a ese tipo de repositorio de datos abiertos, porque el Ministerio de Salud Pública no publica datos abiertos, ese es otro problema. Vemos todos esos PDFs de la infografía diaria, nadie los entiende, ¿no? Son cifras, números que aparecen todos los días. No hay visualización, no es muy fácil de entender. Entonces, debido a eso, yo traté de aportar con un poco lo que es las visualizaciones, ¿no? Gracias, Carlos. Por otro lado, nosotros, los que no estudiamos directamente todos los datos y cifras oficiales, hemos sentido de que, a lo menos desde que arrancó el tema de la pandemia, febrero, marzo 2020, hasta más o menos aproximadamente junio, julio, hubo un primer periodo donde todo fue un caos, se manejaron unas restricciones bastante duras. Por otro lado, de ahí se vino como un relajamiento, digámoslo, desde el periodo más o menos de julio a diciembre, donde ya regresamos a un confinamiento más serio a finales de año. Y a partir de enero hasta abril, mayo de este año, que hubo otro confinamiento los fines de semana y durante las noches muy fuerte. O sea, como pudiésemos ver, ha habido algunas etapas, algunas olas. Tú como conocedor que has podido manejar un poquito los datos, ¿nos puedes contar cómo han sido estas olas y los contagios, cómo se manejaron durante esta época de la pandemia? Lo que he hecho desde el inicio, que empecé a hablar un poco de COVID, es hablar con médicos, epidemiólogos y personas que saben bastante de este tema, nacional e internacional. Y yo les mostraba a veces las visualizaciones. Me decían, claro, aquí hay una ola que es, pero claro, aquí estás teniendo una ola de este sector, de la costa, no estás teniendo una ola nacional. Entonces ahí, por ejemplo, detectábamos que Quito no había explotado, Quito no tenía tanto exceso de fallecidos, pero estaba teniendo un aumento leve, ¿no? De marzo a abril de 2020 y mayo de 2020, y tenía un aumento leve cuando el gobierno estaba diciendo otra cosa, que ya estaban todos contagiados, que ya habían pasado la emergencia, y más bien, desde el punto de vista epidemiológico, se veía más bien que iba a explotar esto en una ola de la sierra, ¿no? Parte de región sierra. Entonces sí, se puede hablar de una parte que es marzo-abril 2020, fue fuerte en la costa, esa ola exponencial, realmente solo la hemos visto en Ecuador, hemos comparado exceso de fallecidos con todos los países, y solo se ha visto tan alto en Ecuador. Claro, fue rápido y bajó por las mismas, ¿no? Bajó muy rápido. Duró 2 meses. De ahí sí vino esta ola que no fue tan alta, pero fue un poco más larga, en la región sierra, que fue ya cuando en Quito hubo, en julio y agosto fue muy fuerte en Quito el año pasado. Y sí, de ahí hubo una tranquilidad un poco, nunca hemos estado bien, pero por ejemplo, de
1000 excesos de fallecidos diarios que había abril, a comienzos de abril. Luego en la ola de junio y julio y agosto del año pasado eran unos 150 diarios, ¿no? Y luego se bajó a unos 40, 50 diarios, que fue ya lo que es octubre, noviembre, fue un poco más estable, ¿no? Hasta que en diciembre, enero, empezó otra vez ese aumento leve y tuvimos esta otra ola que terminamos en un confinamiento los fines de semana y llegamos a un exceso de 250 fallecidos diarios, ¿no? Más grande que lo que fue esa ola de la sierra, porque esta fue nacional, esta sí fue en todas las provincias, ¿no? Y fue larga, porque hemos tenido, creo que hasta ahora recién, estamos un poco más estables, hemos llegado a 50 excesos fallecidos diarios, otra vez en esa estabilidad, ¿no? A futuro, bueno, es un poco complicado, ¿no? Saber la parte futura, pero sí hemos tenido esas tres partes y ahora estamos en una parte más estable, que se ven hospitalizaciones también. Más o menos estamos 1000 hospitalizaciones diarias y 50 excesos de fallecidos diarios. Eso se ha mantenido esta semana, ¿no? Hay que ver un poco las siguientes semanas con la variante Delta, bueno, la vacunación, hay muchos factores, movilidad, hay más personas que van a ingresar al trabajo, entonces hay ciertos factores que van a influir en todo esto. Carlos, tú has podido conversar con algunos especialistas durante la pandemia y lo que se está desarrollando en este momento. ¿Nos pudieras contar a tu consideración y a lo que has podido conversar? ¿Crees que va a haber una nueva ola en el Ecuador de contagios con la nueva variante Delta? Bueno, lo que he hablado un poco con epidemiólogos, así también nacionales y extranjeros, y también lo que yo veo un poco, lo que ha pasado antes, ahora, siguiendo también datos de vacunación de países, pero lo que está pasando en Rusia, India, Bangladesh, Indonesia, son países con muy poca vacunación, menos del 10% totalmente vacunados. Hay países que Sudáfrica tiene creo que el 1% totalmente vacunados. Entonces, esos países que están muy poco vacunados y la variante Delta se haga dominante, pues van a haber una ola muy, muy alta, ¿no? O sea, otra vez podríamos pasar otra vez a esa ola de abril, entrar a ese ciclo otra vez y estar hasta fin de año así, ¿no? Entonces, eso sería lo evitar, ¿no? Esto que sigue ese aumento sostenido, en que en septiembre tengamos esa ola, ese pico, ¿no? De fallecidos y hospitalizaciones. Algo bueno que está pasando es que de momento esa variante no está aquí, o bueno, si está en pocos casos, no es dominante, y estamos avanzando para la vacunación. Entonces, nos da un poquito de respiro, que habrán bajado los casos un poco y dar tiempo a vacunar, ¿no? Porque hay que apresurarse con vacunación. Estoy viendo que los países que están altamente vacunados, como Inglaterra, Israel, no hay esos picos altos. En Estados Unidos no estamos viendo, aunque los casos sí han aumentado altísimo, pero las hospitalizaciones y los fallecidos no, sí aumentan, porque no hay vacuna 100%, puede que prevengan un 90%, 80% de hospitalizaciones, van a seguir habiendo fallecidos vacunados, hospitalizados, así estén vacunados, pero ya es una cantidad y una proporción mucho menor, ¿no? Entonces ya no habrá una emergencia, no se necesitará un confinamiento. Y eso es lo que en este momento es como que tenemos esos escenarios, ¿no? Puede haber un escenario que se acelere muchísimo la vacunación y retrasemos, tengamos mejores medidas de prevención, retrasemos ese aumento de casos de la variante Delta y no tengamos una ola tan alta, ¿no? Mínimo de casos, eso no va a pasar en Ecuador, porque ya por lo que ha pasado anteriormente, eso solo en Australia o en países que están haciendo medidas drásticas, ¿no? Pero sí corre el riesgo de que esta variante se aumente muy rápido en este mes y no alcancemos a vacunar, ¿no? Eso sí es un riesgo de que yo creo que inevitablemente en septiembre veremos ese pico, ¿no? ¿Qué tan alto puede ser? Es lo que hay que revisar estas siguientes 3 semanas, estar atentos, ¿no? Pero evidentemente va a aumentar. En Quito hemos visto ya esta semana que ha aumentado de manera leve, pero han aumentado ya las hospitalizaciones, los casos. Entonces, no hemos podido reducir más. Eso era lo que yo hubiera esperado, que se pudiera reducir más los casos y reducir más las hospitalizaciones para que si se aumenta esa ola no sea tan alta, ¿no? Eso es justo lo que nos pasó el año pasado. Estimado Carlos, tú ya has referido sobre la vacunación. ¿Puedes contarnos cuántas vacunas han llegado realmente al Ecuador? En total, las arribadas desde lo que es el mes de enero
de este año han llegado 8.200.000 dosis, por redondear. Son bastantes, pero claro, son vacunas de 2 dosis, ¿no? Hay que aclarar porque a veces se piensa que son esos para 8 millones de personas. Realmente es para 4.100.000 personas, ¿no? En el momento, ¿cuántas personas están vacunadas en el Ecuador? En el momento tenemos lo que es vacunado parcial, que es personas que solo tienen una sola dosis, 1.576.304 personas. Esto más o menos equivale a un 8.9% de la población parcialmente vacunada, que ya tienen una cierta protección, y las que están ya completamente vacunadas con las 2 dosis, el esquema completo, hay 1.535.000 personas, 8.7% de la población, parecido, ¿no? Un poco parecido. Debido a que los vacunados completos se han puesto 2 dosis, realmente es un número son de segunda dosis, ¿no? De repente, Carlos, ¿tienes una cifra o un dato sobre las personas que se han ido a vacunar en el exterior? No hay algo exacto, porque el CNE da una cifra de actualización de registro, ¿no? Pero sería bueno que ellos especifiquen, que publiquen cuál es el de vacunados en el exterior y diferenciarlo de también las personas que están actualizando su registro porque quieren su certificado de vacunación y lo han hecho aquí en Ecuador, ¿no? Claro, sí en Ecuador, pero por A o B o C motivo el sistema no lo actualiza. Se han vacunado, pero sigue saliendo pendiente asignación, entonces ellos actualizan sus datos, ¿no? Entonces hay como unos 130.000 actualizaciones de registro hasta la semana pasada, no he revisado esta semana, pero siendo que más o menos vi que han salido más o menos a Estados Unidos más o menos unas 100.000 personas de inicios de año. Creería que máximo unas 100.000, pero tampoco se podría decir que el 100% se vacuna, ¿no? En Estados Unidos, desde enero. Tal vez algo que no creo que tampoco el 100% se registra en esa página del CNE. Pero esperaría que por lo menos un 1% o 2% hasta fines del año se vacunarían en el exterior. No será más. Porque si uno ve registros de años anteriores y los registros de vuelos a Estados Unidos, definitivamente no. Es matemáticamente imposible que sea más los vacunados que los arribos en Estados Unidos, ¿no? Pero ayuda, ¿no? 1%, 2% va ayudando, ¿no? Va ayudando a eso. Y lo que sí, tal vez a futuro podrían incorporarlo en lo que es el vacunómetro, que esa herramienta sí es muy buena, sí es muy buena. Hay muchísimos datos ahí, faltaría que sean datos abiertos, pero es muy buena y esperé a que lo que es de casos y hospitalizaciones hagan lo mismo, ¿no? Parece que lo van a hacer, pero hay que esperar un poco. Estimado Carlos, el gobierno anterior se refirió de que ya dejan contratados o precontratados 20 millones de vacunas. Sin embargo, el presidente Lasso ha llegado y ha dicho que va a cumplir su plan 9 millones en 100 días y que iba a conseguir muchas vacunas más. Entre esas estaba el tema de las vacunas CanSino, las vacunas rusas Sputnik. Para finales de este 2021, ¿cuántas vacunas llegarán realmente al Ecuador? Es bueno a veces hablar de dosis arribadas, ¿no? Que son las 8 millones. Es bueno saber lo que contamos, ¿no? En este momento tenemos 3.7 millones disponibles, ¿no? Entonces a veces escuchamos 18 millones de Sputnik, 2 millones por acá, 20 millones por acá, y pensamos que tenemos 40 millones de dosis y podemos ver la vacunación masiva, pero si bien sí tenemos ahora más dosis, faltan, ¿no? Faltan por llegar. Algo positivo que ha hecho el gobierno es no confiarse de que esas 20 millones de dosis contratadas por el gobierno anterior iban a ser suficientes, iban a llegar como reloj cada mes, ¿no? Porque no están llegando. Esa es la realidad. De COVAX, la iniciativa COVAX, solo nos han llegado 756.000 dosis, ¿no? De 7 millones de dosis. Entonces, el 10% nos han llegado. De AstraZeneca también nos han llegado muy pocas, nos han llegado 614.000, esto es de compra directa. De Pfizer sí nos han llegado más, que son las 2.645.000 dosis. Y Sinovac, lo comprado por el gobierno anterior, ha llegado en la totalidad, que son las 2 millones de dosis, ¿no? Pero efectivamente el gobierno lo bueno que hizo es no confiarse y decir, bueno, voy a buscar dosis, voy a buscar en Rusia, voy a buscar CanSino, voy a buscar en lo que
pueda, ¿no? Buscar negociaciones de que China me done dosis, de que Estados Unidos me done dosis, si les sobra, ¿no? Entonces ha podido conseguir esa buena cantidad de donación, que es bastante, 2 millones de dosis de Pfizer de donación es bastante, por 1 millón de personas. Y bueno, tengo entendido que este mes llegarían 6 millones de Sinovac, ¿no? Que esta es contratación por este nuevo gobierno. Ya han llegado 2 millones, esperaría que lleguen las 4 millones, ¿no? Las CanSino, lamentablemente, hubo un problema de producción y por eso han cambiado por Sinovac. Las CanSino hubiera sido más rápido llegar a esos 9 millones de vacunados porque era una sola dosis, ¿no? Ahora, probablemente lo del plan 9 sí se complique mucho, ¿no? Por lo que ya son 2 dosis, ¿no? Pero más allá de eso, con tal de que siga el aumento de dosis diarias y siga constantemente de manera la vacunación, pues es positivo. Es importante que se mantenga constante, ¿no? Que no decaigamos. Se ha venido hablando de que hay ausentismo en ciertos centros de vacunación. A tu consideración, ¿crees que hay este ausentismo? Porque a la vez también se presentan algunos videos en redes sociales, en medios, en los cuales se menciona de que hay gente esperando por largas filas y luego cuando ya les toca les dicen que se acabaron las dosis. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay ausentismo? ¿No hay ausentismo? Cuéntanos un poquito, por favor. Tal vez el ausentismo habría que empezar a dividirlo por provincias, ¿no? Porque a veces escuchamos ausentismo, y en Guayaquil hay mucho ausentismo. Justo el juez cantonal hoy lo comunicó, que hay en sus puntos de vacunación han visto mucho ausentismo, y en Guayas hay el 68% de la población 65 años en adelante con primera dosis, ¿no? Ni siquiera totalmente vacunados, solo con primera dosis. Entonces, no había la aceptación tal vez que se hubiera esperado, ¿no? De la vacunación, porque veo que casi los países como Chile, Inglaterra, Estados Unidos están proponiendo que el 80% de cada grupo de edad sea lo mínimo, ¿no? Y llegar. Entonces no se llega en provincias como Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas. Esmeraldas tiene el 54% en la provincia, con menos proporción de una sola dosis. Eso significa que la segunda dosis va a ser aún menor, porque sí se está viendo que muchas personas no van a la segunda dosis, ¿no? Y en cambio vemos, por ejemplo, provincias como Loja, que tiene el 89% de la población con una sola dosis. De hecho, han bajado más la edad de lo que se está bajando nacional porque se está vacunando mucho la población. En Pichincha llega al 88%. No vería ausentismo ahí porque estamos hablando que estamos muy probablemente se llega al 90%. Ahí yo no hablaría de ausentismo. Más bien es algo positivo. Si llevamos un 90% de cada grupo de edad, sería lo ideal, ¿no? De hecho, hay más porcentaje de cobertura en 65 años para arriba que Galápagos, en Pichincha. Entonces, sí, por eso vemos a veces aglomeraciones. Las personas se quieren vacunar, ¿no? Y a nivel nacional, en 65 años, y es el aglomerado de todas las provincias, vemos que hay un 77.5% de primeras dosis, ¿no? Segunda dosis todavía no lo contamos, hay un 61%, pero debido a que hay dosis que se tienen que poner en 21 días y recién se ha vacunado a muchos adultos mayores, hay que esperar un poco más para analizarlo. Pero por lo menos la primera dosis, podemos revisar el ausentismo porque los fines de semana, cualquier persona de 65 años ya no hay ninguna restricción, puede ir a vacunarse. Si desean, pueden ir a hacerlo. Y bueno, ahí estaríamos viendo que hay un 22% que no ha ido, ¿no? Entonces, ahí tendríamos a nacional, tendríamos ese porcentaje. Que no es malo, no es tan grave como tal vez se piensa, ¿no? De menor edades no lo podemos saber todavía porque todavía no se ha bajado la edad. Pero por lo menos en 65 años, donde ya se ha bajado la edad y cualquier persona puede ir a vacunarse, vemos que en nacional hay por lo menos se llega a un 20% de ausentismo, pero no lo vería tan grave como se piensa, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Y para cerrar esta entrevista, es un llamado una vez más a todas las personas a vacunarnos. Se dice que puede haber una nueva ola de contagios con la variante Delta y que no nos puede encontrar desprevenidos como fue la primera vez.
Vacunémonos, las vacunas, todas las vacunas son buenas, van a tener una forma de ayudarnos para estar prevenidos sobre esta nueva variante. Y además también exigirle un poquito más al gobierno de que cumpla con la vacunación. Es importante que todos nos vacunemos. Claro, los ecuatorianos como buenos ciudadanos, como buenas ciudadanas, vamos a respetar las filas del momento en el que nos toque. Sin embargo, también el gobierno tiene que conseguir las vacunas. Sabemos que todo el mundo está demandando vacunas, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir lo que ofrecemos. Dice, si ofrecieron 9 millones de vacunas en 100 primeros días, hay que cumplirlos. Sin más, queremos agradecerte, Carlos, por todos los datos y esperamos contar una próxima vez contigo para conversar no solamente de estas cifras de esta pandemia que ha sido muy trágica para los ecuatorianos, sino también para poder comentar sobre otros datos. Muchísimas gracias y con esto pasamos al segmento Notas Económicas. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Hola, mi nombre es Evelyn Abarca. El día de hoy te informaremos acerca del CNEL. Iniciará refacturación de plantillas desde este 5 de julio. El ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, Juan Carlos Bermeo, dio a conocer que desde el día lunes 5 de julio del presente año, la Corporación Nacional de Electricidad, por sus siglas CNELEP, iniciará el proceso de refacturación a todos los clientes en el área geográfica de influencia con la empresa pública. Esto se llevará en una estricta concordancia con lo señalado en el decreto ejecutivo 074 emitido por el señor presidente Guillermo Lasso. En este marco, todos los usuarios beneficiarios de este servicio público de energía eléctrica verán reflejadas en sus plantillas en las cuales estas compensaciones han sido dispuestas en el decreto ejecutivo número 74 y la resolución número 18/2021 aprobada por el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energías y Recursos Naturales No Renovables, ARE. Esta decisión fue tomada luego de que se vio excesivas denuncias por parte de los usuarios por un cobro excesivo en las plantillas de energía eléctrica. El gerente de esta empresa, Rafael Vázquez, estima que para todos los clientes de las tarifas residenciales, sin necesidad que hayan presentado o no un reclamo, se acerquen a las ventanillas del servicio al cliente para presentar su folio. Esto forma parte del proceso automático, aclaró. Autoridades del Ministerio de Energía aseguraron que estarán vigilantes a que se dé un cumplimiento a todas estas medidas para el beneficio de los usuarios. Notas Económicas. Mi nombre es Adrián Guaiche y hoy hablaré acerca del gobierno y varias organizaciones indígenas se abren al diálogo. A poco más de un mes del inicio del nuevo periodo gubernamental, el régimen y varias organizaciones indígenas se muestran abiertos a dialogar sobre los temas relacionados principalmente con el campo. Los dirigentes de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, FEI, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, FENACLE, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, FEINE, son algunas de las organizaciones que comentaron sobre los acercamientos que buscan o ya han tenido con el gobierno. En todas estas organizaciones existe una preocupación por el precio de los combustibles y ante el anuncio del gobierno de hacer una evaluación técnica de ese decreto, están a la expectativa de lo que se resuelva en cuanto a la focalización y las bandas. Los ministros de Finanzas y Energía continúan con el estudio del tema. El diálogo para buscar salidas a las crisis es importante. En cuanto a los combustibles, el gobierno mencionó que se debe buscar un mecanismo que no afecte a los más pobres, porque si suben los combustibles, todos los productos se encarecen. Todas estas organizaciones han enviado sus peticiones al presidente Guillermo Lasso, dentro de las cuales algunas son
que se cumplan las propuestas mencionadas en la campaña, por ejemplo, los créditos al 1%. Las organizaciones se encuentran en espera de la respuesta del gobierno. Notas económicas. Hola, soy Gabriela González y vamos a hablar sobre empresas inyectan apoyo para empujar la vacunación masiva contra el COVID-19. Julio será un mes decisivo para el arranque de la vacunación masiva contra el coronavirus y clave para avanzar hacia la reactivación laboral que busca el gobierno tanto en el sector público como privado. El sector empresarial ha respondido al llamado del Ejecutivo y se ha involucrado en las últimas semanas en diferentes actividades para colaborar en el proceso de vacunación. Donativos de insumos, kit de alimentos e información en facturas y oferta de puntos para vacunar, entre otras, han sido las iniciativas que han utilizado las empresas para promover la vacunación en los habitantes del país. Una de las primeras acciones privadas comenzó en supermercados, farmacias, operadoras móviles, con la inclusión de datos en la factura relacionados en los puntos de vacunación y el estatus de las dosis colocadas. Fibeca y Sana, cadenas de la corporación GPF FEMSA, lo comenzaron a realizar desde el 13 de junio a nivel nacional. Desde esa fecha ha impreso en sus locales unas 600.000 facturas con la información relacionada al proceso de vacunación. Notas económicas. Hola, soy Carla González y les voy a hablar acerca del proceso de admisión a la educación superior, llamado al test Transformar. A partir del 7 de julio inician las inscripciones para el examen Transformar, en el cual todas las personas interesadas en ingresar al sistema de educación superior del Ecuador podrán ingresar a la plataforma, la cual estará disponible desde el mediodía del miércoles 7 de julio hasta las 23:30 del domingo 11 de julio. Los llamados a esta convocatoria son los graduados de bachilleres en el régimen Sierra Amazonía, así como las personas que no hayan aceptado un cupo en procesos anteriores o nunca hayan rendido un examen de admisión. En el caso de los bachilleres extranjeros, es necesario que su título se encuentre homologado en el Ministerio de Educación, que se informó previamente en la Secretaría. La prueba Transformar reemplaza el examen de acceso a la educación superior EAES. El nuevo test medirá aptitudes verbales, numéricas, de razón, atención y razonamiento lógico. La nota del examen equivaldrá al 50% del porcentaje total para obtener un cupo, y el otro 50% dependerá del récord académico obtenido en la secundaria. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. En este segundo espacio de Voces Económicas, el día de hoy queremos recordar una de las entrevistas que tuvimos con uno de los periodistas más importantes a nivel nacional hace algunas semanas atrás. La entrevista fue desarrollada con Fabricio Vela y, a mi opinión personal, es el mejor periodista que existe actualmente dentro del Ecuador. Con él discutimos temas como la prensa independiente, como la libertad de expresión, como el uso de las redes sociales dentro de los medios de comunicación, como el tema de la profesionalización del periodismo. Nos dejó algunos conceptos bastante interesantes y el día de hoy nos pareció conveniente utilizar ciertos conceptos que nos dejó Fabricio con el fin de generar una opinión y un contraste de lo que fue en esta semana el desarrollo del programa La Posta el día domingo y sus comentarios racistas y violentos sobre el personaje Isa, representante de la CONAIE. De esta manera, uno de los primeros temas que nosotros habíamos abordado con Fabricio era el tema de la ley de comunicación. ¿Realmente debe existir una ley de comunicación que regule a los periodistas y a los diferentes medios que generan entrevistas, opiniones y debates públicos? Esto fue lo que nos dijo Fabricio. Si a mí me preguntan, y esa es una posición que le he manejado desde siempre, si a mí me preguntan, ¿los periodistas tenemos que tener una ley? Mi respuesta es sí. Yo no voy a caer de modo alguno en el discurso que me parece absolutamente irreal, me parece una especie
de venta de humo el decir que la mejor ley en el plano de la comunicación es la ley que no existe. ¿Cómo así los periodistas no tenemos que tener ley? ¿Cómo así la comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión no tiene que tener ley? Yo sí creo que hay que discutir, y me parece correcto lo que se está haciendo en este momento. El propio presidente electo de la República ha planteado, él ha dicho, hay que derogar o hay que reformar la ley de comunicación y hay que ir a un debate sobre una ley para la libertad de expresión. Sí, eso ratifica la postura que yo les estoy señalando. Tiene que haber una ley sin duda, que hay que discutir una ley sin duda. Conceptualmente, yo creo que debía haber una ley, creo que debe haber una ley que regule la comunicación, que regule el ejercicio de la libertad de expresión y que regule el trabajo de los periodistas. Sin duda es muy importante que tengamos una ley de comunicación bastante clara y que se pueda aplicar de forma correcta a los diferentes personajes que se encuentran dentro de este medio. Si bien debe existir un control que sea justo para ambos lados, es importante que se pueda manejar y que se pueda controlar estos hechos que se ha suscitado en esta semana y que se pueda evitar en el futuro. No es simplemente este hecho en particular, pensamos que existen otros hechos dentro del periodismo que, si bien no son así de fuertes y violentos, también generan un tema de poca responsabilidad al momento de emitir un criterio, una opinión o una valoración pública. Dentro de esto existe un concepto en el cual Fabricio nos había comentado y es la deontología, que se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral. Esto es lo que nos decía Fabricio con respecto a este término y al uso en el periodismo. Este gobierno eliminó los temas de la deontología. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que tiene que haber normas deontológicas que tenemos que cumplir los periodistas y los comunicadores sociales. Y creo que lo que corresponde ahora es reconstituir este debate, pero ya un debate en serio, y creo yo que termina siendo un debate necesario, Roberto. Sin duda, la deontología debe ser uno de los pilares fundamentales dentro del periodismo. Como lo indicaba Fabricio, es una responsabilidad y definitivamente tiene que ser aplicada a todos los niveles. No solo en televisión abierta, como suscitó este último problema, sino también dentro de las redes sociales y de los medios digitales. Si no existe un marco regulatorio dentro de estos canales de comunicación, es responsabilidad de cada uno, sobre todo si se está transmitiendo una información seria, verídica, y que quiere ayudar a la población a informarse sobre temas políticos, coyunturales, sociales, es imprescindible que se maneje este concepto y que podamos ser responsables y éticos con lo que nosotros estamos transmitiendo. Con Fabricio Abel habíamos comentado este tema de redes sociales y esto fue lo que nos comentó. A mí me parece que el tema de las redes sociales, por ejemplo, nos han terminado de desnaturalizar a los periodistas. Me parece a mí que con este argumento de la libertad de expresión hay gente que escribe cualquier cosa en el Twitter, cualquier cosa. Hay colegas, por ejemplo, que son unos en el Twitter y que son otros en sus medios tradicionales, porque claro, en los medios tradicionales no puedes desbocarte, tienes que cumplir con determinados protocolos, pero en las redes escriben cualquier cosa y termina siendo el reino de la impunidad. Yo creo que en muchos casos las redes sociales han provocado que se pierda un capital que es valiosísimo para los periodistas, que es justamente la credibilidad. Creo que hay que administrar bien el tema de las redes sociales. Perdón que hable en primera persona. Yo soy el mismo que estoy hablando con ustedes. Soy el mismo que ya mismo va a salir en un programa digital, que en la noche presenta un noticiero en un canal de televisión, que a las 6 de la mañana está en el programa de Radio Majestad. Soy exactamente el mismo. Soy el mismo que escribe en las redes sociales. Utilizo los mismos términos, me presento de la misma forma. No adopto un estilo distinto en las redes donde podría ser un desbocado y en mis medios o en los medios en los que trabajo manejarme de otra manera. No. Yo creo que el rigor del periodista tiene que ser tanto en los medios tradicionales cuanto en los medios alternativos y en sus redes sociales. O sea, no podemos perder el rigor y lamentablemente se ha perdido el rigor.
Las redes sociales que han terminado de ser un medio, tal vez el medio de difusión más inmediato, el Twitter es el medio de comunicación más inmediato, no le supera aún a la radio porque la radio es más masiva, ¿ya? Pero para el espectro de quienes manejan los medios digitales, el Twitter es el medio más rápido sin lugar a dudas y ha terminado el Twitter de desnaturalizar el oficio del periodismo. Sin duda, el tema de la independencia dentro de los medios de comunicación es algo que se cuestiona todos los días. ¿Realmente existe, debe existir una independencia? Esto es lo que nos dice Fabricio Vela. ¿Qué se entiende por prensa independiente? Por ejemplo, los medios privados, todos los medios privados se presentan como medios independientes. ¿Independientes de qué? ¿Cuál es la independencia? ¿Qué garantiza la independencia? Es muy complejo hablar de independencia. ¿Independencia qué? Independencia del poder político, independencia del poder económico, independencia del poder mediático, ¿independencia de qué? Me parece que eso también hay que debatir. Es más o menos, yo ato ese término como cuando nos dicen que los periodistas tenemos que ser objetivos e imparciales. Si yo hago opinión periodística, si yo hago periodismo de interpretación, no puedo ser objetivo ni puedo ser imparcial, porque la opinión de suyo termina siendo subjetiva. Es otro de los términos que hay que desmitificar. La independencia, ¿cómo se conceptualiza? ¿Cómo se asume la independencia? Yo puedo decir que soy un periodista independiente porque ejerzo mi libertad de expresión, pero tengo que ser responsable de lo que digo. Puedo decir que soy un periodista independiente porque en las tardes tengo un programa digital sobre el cual nadie me controla, pero en cambio en la mañana trabajo en una radio que evidentemente allí sí me controlan. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. ¿Qué es la independencia? ¿Cuál es el alcance de la independencia? Porque además hay otra cosa, no nos engañemos. Los medios de comunicación viven de la pauta publicitaria. Y es legítimo, y es normal. La publicidad le da músculo económico y financiero al medio de comunicación. Es absolutamente normal que un medio viva de la pauta. Normal. Aquí en el Ecuador se ha desnaturalizado incluso el financiamiento a través de la publicidad que podemos recibir los medios de comunicación. Eso me lleva justamente a hacer otra reflexión. ¿Independientes de qué? Si al final, si a ti te pagan por pautar publicidad, no terminas siendo completamente independiente. De alguna manera dependes de esa publicidad. Entonces creo yo que hay que profundizar igualmente el debate sobre la independencia que podemos tener periodistas y medios cuando hablamos justamente de este análisis, Roberto. De los términos que utilizaron las personas de La Posta para disculparse y haber salido ya de TC Televisión es que simplemente las normas no se les ajustaba a su traje. Pero realmente debemos pensar y ser críticos si este tema fomentó la violencia y fue en televisión abierta y esa es la razón por la cual han decidido salir de este proyecto de TC Televisión, significa que van a seguir bajo esa etiqueta, bajo esa norma, bajo esas leyes que ellos se han propuesto y desarrollarlo dentro de las redes sociales. Es decir, se permiten continuar fomentando este tipo de situaciones dentro de un medio en el cual no está controlado. Rechazamos totalmente esta situación. Los debates que se van a generar y que ya se han generado sobre estos temas seguramente tomarán muchas semanas y muchos meses más, hasta que no se tenga desarrollada una ley de comunicación que realmente proteja tanto a las personas que están involucradas en el medio, como los periodistas y las personas que emiten su opinión pública, y que también ampare a las personas que reciben esas críticas, esas opiniones, o que están bajo la lupa de los medios de comunicación, seguiremos estando dentro de la cuerda floja y generaremos problemas tanto para los periodistas como para las personas que reciben ciertos ataques. Es importante generar un balance y que la ley sea justa para todas. Una vez más, rechazamos categóricamente los hechos sucedidos dentro del programa de La Posta. Esperamos que en un futuro se tomen correctivos, no solo en ese programa, sino en diferentes medios de comunicación para que sucesos como estos no se vuelvan a repetir y que realmente el verdadero fin del periodista sea dar su opinión
e informar de una forma veraz y que ayude a la ciudadanía a tener una visión clara de todo lo que sucede en sus temas políticos, sociales, culturales y económicos. Muchas gracias. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Doy la bienvenida a tu segmento Economía para Todos. Mi nombre es Kelly Castillo y en esta ocasión hablaremos sobre Bitcoin, ¿un bote salvavidas? Seguramente más de una vez has topado con titulares como Bitcoin sube de precio tras declaraciones en Twitter, o la seguridad del Bitcoin está en juego tras represiones industriales en China. Pues sí, a menudo no entiendes lo que tratan de decir estas noticias, por ello, hoy estoy aquí para explicártelas desde la raíz, es decir, desde la concepción del Bitcoin. Ahora bien, ¿qué es un Bitcoin? Este se refiere a una moneda concebida en 2008 por una entidad aún desconocida, cuya generación de unidades y el traspaso de los fondos son regulados por técnicas de cifrado, permitiendo operar independientemente de un banco central. Espera, ¿te dormiste en técnicas de cifrado? Bueno, no desesperes que estoy aquí para hacerte esto más sencillo. Imagínate que estás con tu amigo en el parque y tienes una manzana que quieres darle a cambio de su bocadillo. Entonces la manzana saldría de tu mano, pasaría a las suyas y él te entregaría el bocadillo. En el caso de que no te fiases de tu amigo, podrías llamar a otro para que sirva de testigo del intercambio. Ahora imagina que ese bocadillo ya no es tangible, sino digital. Esos bocadillos no existían hasta hace poco, cuando un grupo de personas desarrolló un sistema para crearlos, estableciendo unas normas mediante las cuales tu amigo o cualquier otra persona que desease participar pudiera ganárselos o conseguirlos mediante intercambios, como el que estás a punto de hacer. De una manera similar funciona el Bitcoin en la vida real, pues es una moneda virtual o medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero en esta moneda no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. El único respaldo de esa moneda son los algoritmos tecnológicos, los cuales hasta el momento, y aunque existe el riesgo, no han podido ser penetrados. Como debes haber escuchado, en la actualidad el único país en considerar al Bitcoin como moneda oficial es El Salvador. ¿Por qué? Pues con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del país, haciendo necesario autorizar la circulación de una moneda digital, cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado para acrecentar la riqueza. ¿Funcionará? Eso todavía está por verse. Por otro lado, si quieres invertir en Bitcoin, debes saber que al igual que otras criptomonedas se corre un riesgo, pero si aún así quieres hacerlo, debes contar con un sistema para almacenar y operar Bitcoin llamado monedero electrónico, ya sea a través de una computadora o cualquier dispositivo móvil, para así realizar transacciones con otras personas que también tengan monederos virtuales. Finalmente, el camino del Bitcoin es incierto y nunca faltarán comentarios a favor y en contra de la adopción del mismo. ¿Será que pronto más países lo considerarán como moneda oficial? ¿Es buena idea hacerlo? O resumido en una pregunta, ¿es el Bitcoin el nuevo bote salvavidas de la economía? Déjanos saber. Esto fue tu segmento Economía para Todos. Más allá de la economía. Buenas tardes, mi nombre es Brian Párez, estudiante de la carrera de la Economía de la Universidad Nacional de Loja, y hoy vamos a hablar acerca del tema Empresas Unicornio. A lo mejor se te hace un poco raro escuchar estas dos palabras tan diferentes que pueden generar un mismo significado. Lo cierto es que las cualidades de este animal mitológico, comparadas con las características de una empresa, terminan designando un concepto que cobra mucho sentido en la actualidad. Imagínate por un momento algunas de las cualidades de los unicornios, como por ejemplo, gran
cuerno en forma de espiral, un pelaje blanco y delicado, ojos de un color azul intenso, inteligencia incomparable a la de un ser humano, fuerza capaz de derrotar a un elefante y propiedades medicinales capaces de sanar enfermedades. Las empresas unicornio reciben este nombre justamente porque se trata de compañías que tienen características inimaginables, que son capaces de superar obstáculos rápidamente y que al igual que los unicornios parecerían venir de otro planeta. ¿Qué son las empresas unicornio? Se tratan de compañías que logran generar un valor de $1.000 millones durante su primer año de lanzamiento al mercado, aún así sin haber abierto una oferta en la bolsa de valores y sin contar con el financiamiento de inversionistas u otras empresas de mayor tamaño. Se caracterizan principalmente por proveer algún servicio relacionado específicamente con la tecnología, es decir, en mayor medida se tratan de startups. En sus inicios se tratan de simples emprendimientos y terminan convirtiéndose en empresas de mayor tamaño con gran impacto en la sociedad, como Uber, Airbnb y Xiaomi. Dichas compañías hoy son grandes ejemplos de empresas unicornios por su velocidad de crecimiento. Pero, por otro lado, este tipo de empresas tienen un mayor alcance en la industria tecnológica, debido a que basan sus principios en un ecosistema emprendedor. Este tipo de entorno facilita el desarrollo y el surgimiento de nuevos negocios. Ahora bien, te preguntarás si empresas exitosas como estas existen en Latinoamérica. Y la verdad es que sí. Este tipo de compañías están creciendo de forma acelerada en nuestra región y están dejando una huella importante y sumamente significativa en el mercado donde se desenvuelven. ¿Te interesa saber cuáles son? Veámoslas a continuación. Estas son las 6 empresas unicornios más exitosas en Latinoamérica. Como número 1 tenemos Mercado Libre, que es la compañía tecnológica de comercio electrónico líder en la región latinoamericana, que fue fundada en 1999 por el argentino Marcos Galperín, que ofrece soluciones para que personas y empresas puedan comprar y vender, anunciar, enviar y pagar bienes o servicios por Internet. Para julio de 2019 tuvo un valor de capitalización de nada más y nada menos que $31.5 mil millones. PagSeguro es nuestra segunda empresa y su plataforma es responsable de la captura, transmisión y liquidación financiera de transacciones con tarjeta de crédito y débito, tanto en el entorno físico como en el entorno virtual. Esta empresa unicornio de Brasil está valorada en $13.3 mil millones. Puesto número 3 tenemos B2W Digital, que fue fundada en el 2006 y actualmente tiene un valor en el mercado de $4.4 mil millones. Nubank es nuestra siguiente empresa y es la líder en tecnología financiera de la región latinoamericana, uno de los bancos digitales independientes más grandes del mundo. Alrededor de 20 millones de clientes, también tiene operaciones en México y en Colombia. Por último y no menos importante, Globant, que es la compañía nativa digital fundada en el año 2003 en Argentina por 4 viejos amigos. Globant utiliza las últimas tecnologías en el campo digital para transformar diversas organizaciones en todos sus aspectos y se encuentra valorado actualmente en $3.8 mil millones. Como un adicional tenemos a Rappi, que nace en Colombia en el año 2015 y tiene un valor de mercado de $3.5 mil millones. Actualmente opera en 5 mercados, entre ellos Colombia, México, Brasil, Argentina y Chile. Más allá de la economía. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer como siempre a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja por haber participado en los diferentes segmentos de este programa radial. Agradecer a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y también de las diferentes emisoras 98.5 en la ciudad de Loja en Radio Universitaria y 106.9 Radio Cumbres para la provincia de Azuay y Cañar. De esta manera llegamos al cierre y quiero dar paso a Leonardo para la despedida. Gracias, Roberto. Vamos a cerrar un programa más
con una breve reflexión sobre lo sucedido y lo conversado el día de hoy. Carlos nos mencionaba de que hay una esperanza. Tal vez no se logren cumplir los 9 millones de vacunas en los 100 primeros días. Sin embargo, mantener el ritmo que se está llevando, siempre manteniendo la fila, respetando los momentos en los que nos tengamos que vacunar, será importante para la reactivación de la economía. Es importante que nos demos cuenta también de que se necesita que todos nos vacunemos, sin importar la marca de vacuna que utilicemos. Lo importante es vacunarnos y así poder reactivar el Ecuador. Por otro lado, hacer un llamado una vez más a todos los ecuatorianos, no importa que estén detrás de una pantalla, delante de la pantalla o de un medio de comunicación. Todos tenemos el mismo derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Sin embargo, nuestros derechos no están sobre los derechos de los demás y por eso tenemos que utilizar todas estas herramientas de una forma respetuosa. No importa que yo no tenga la misma coincidencia ideológica, política, deportiva, de gustos o preferencias con una persona, eso no me da derecho a denigrarla, a generar odio o racismo. Lo que sucedió con el medio digital La Posta es condenable y es por eso de que muchos de las personas han comenzado a buscar otros medios de comunicación y es por eso que no se pueden repetir estas situaciones. Es por eso Radio Cumbre, Radio Universitaria mantienen una línea de respeto hacia todos sus invitados, hacia todas las personas, sin importar las diferencias, sin importar que no se esté de acuerdo. Eso es lo importante de la comunicación, de que los medios digitales, los medios tradicionales sean una herramienta de comunicación y que no sea una arma para denigrar, para generar odio, generar violencia. Hacemos un llamado más también a que el gobierno no solamente regule la comunicación de la forma tradicional, sino también en medios digitales en los cuales sí se ha demostrado de que hay bastante denigración, se ha generado bastante violencia, bastante racismo, xenofobia, etc. Es el momento de cambiar y es por eso que hacemos un llamado también a los ecuatorianos para que dejemos de consumir lo que vemos que está mal. Eso sería todo de parte de quienes conformamos la Corporación Juventud Independiente, Radio Cumbres 106.9 FM, Radio Universitaria 98.5 FM en la ciudad de Loja. Agradecerles una vez más a la Universidad Nacional de Loja por este programa. Les esperamos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.